Los sacramentos tampoco se cambian. En los dos programas anteriores hemos estado mostrando la invariabilidad de los dogmas o de la palabra de Dios, su permanencia frente a los tiempos, en especial frente a los teólogos, obispos y cardenales que pretenden cambiarlas, con el fin de que la Iglesia se congracie con el mundo. Esto es, que acepte sus depravaciones y sus malas inclinaciones en vez de corregirlas y ordenarlas según el pensamiento divino. Los dogmas y la Biblia no cambian. Hemos visto, por tanto, que no se puede aumentar, disminuir ni modificar en ninguna forma las enseñanzas contenidas en la Sagrada Biblia, en la tradición y el magisterio, y especialmente en los Evangelios de Cristo. Esto es una pretensión inaceptable y demoníaca, y con mayor razón si viene de parte de pastores que por encargo deben enseñar y apacentar con la verdad a las ovejas. Es como si en vez de pasto saludable les dieran pastos venenosos y contaminados. Como bien señalan los teólogos fieles, la palabra de Dios goza de intangibilidad, es decir, de permanencia, al igual que el mismo Dios, quien es permanente, sabio y eterno, y no necesita estar modificando ni adaptando sus opiniones, como en cambio sí lo hacemos nosotros los hombres, que con frecuencia nos desdecimos y mudamos nuestras creencias e ideas al vaivén de nuestras pasiones o de los vientos que están de moda en el mundo. A propósito de las opiniones ambiguas y cambiantes de los hombres, en comparación con la inmutabilidad de las enseñanzas divinas, bien vale la pena recordar de nuevo la sencilla pero profunda declaración que hallamos en el libro de los Números capítulo 23, verso 19. Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso Él dice y no hace? ¿Promete una cosa y no cumple? La invariabilidad de la palabra de Dios tiene que ver especialmente con los dogmas, o sea, con las verdades definidas por la misma Iglesia a lo largo de la historia, como de obligatoria aceptación por parte nuestra. Esto significa que los dogmas, basados en la palabra de Dios, no evolucionan ni pueden evolucionar. Son permanentes y válidos para todos los momentos de la vida y de la historia. Por eso son inaceptables las tesis del cardenal Walter Casper, cuando pretende que se dé fe a Jesucristo, pero se rechacen en bloque sus enseñanzas contenidas en los dogmas. Por eso también son inaceptables opiniones del cardenal Lorenzo Baldisieri, cuando afirma la evolución de los dogmas, o del dominico Edward Schillebeeck, cuando prescinde de los dogmas para promover un nuevo catecismo de acuerdo con sus personales ideas. Son estos teólogos y cardenales y otros más los que yerran, dizque para mejorar el mensaje de Cristo, alterándolo para hacerlo más agradable o de mayor aceptación por parte del mundo. Por ejemplo, pretenden muchos de ellos que el infierno no existe o es una leyenda, que el diablo es inofensivo o un ridículo mito medieval, que el pecado es una metáfora, que no es una ofensa a Dios, etc. Los sacramentos. Los sacramentos son los signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificar nuestras almas. Fueron confiados a la Iglesia para su administración. Los números 1113 y 1131 del Catecismo de la Iglesia dicen al respecto: toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Quieren cambiar los sacramentos. Estos transformadores no se contentan con buscar cambiar los dogmas y la palabra misma de Dios, sino que afirman con especial énfasis que muchos de los sacramentos, como fuentes de la gracia y medios de santificación, no existen o son acomodables a las circunstancias corrompidas del mundo actual. Cuando nos digan que las herejías mencionadas y otras similares son dizque sorpresas del Espíritu Santo que no se deben rechazar,
tengan la certeza absoluta de que no es Dios el que nos las propone, por la sencilla pero poderosa razón de que Dios, infinitamente sabio, no se contradice ni puede contradecirse. El que nos propone herejías como novedades es el espíritu del dragón infernal, no el espíritu de la Trinidad Santísima. Dios nos sorprende con frecuencia, pero sin necesidad de contrariar su inmutable doctrina para agradar al mundo, porque como el mismo Jesús nos lo advierte en Lucas 16:15, lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Necesario es recordar que los sacramentos son el medio que Dios nos dio para estar cerca suyo. Son la puerta por la que entramos a la iglesia y nos dan la gracia que nos permite ser amigos e hijos de Dios. El Catecismo en el número 950 nos dice: el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Si el medio gracias al cual la humanidad puede entrar en comunión plena con Dios se debilita, la consecuencia lógica y nefasta es que esa comunión también se debilita, ya que, como lo señala Santo Tomás de Aquino, los sacramentos son necesarios para la salvación. Hagamos un recorrido por algunos de ellos, para ver cómo se vienen alterando, debilitando o negando su carácter, su valor y sus consecuencias. Bautismo. Según los modernistas apóstatas, el bautismo no es necesario para que las personas reciban la filiación divina, es decir, su condición de hijos de Dios. Pero solamente el bautismo imprime en el alma de los hombres el carácter de hijos de Dios. Así lo señala San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 26 y 27. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. De modo que una nueva religión sin bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no da ninguna filiación divina. En vano se pueden prescindir del bautismo para hacer ecumenismos que así resultan falsos. Confesión, penitencia o reconciliación. A imitación de los protestantes, algunos católicos quieren prescindir de la confesión sacramental con un sacerdote, creyendo que basta pedirle perdón a Dios directamente para conseguir la reconciliación con Él. Olvidan así las palabras expresas de Cristo, cuando dio a sus apóstoles y a los sucesores de ellos, que son los obispos y presbíteros o sacerdotes, la potestad directa y única de perdonar los pecados de los hombres en su nombre. Así lo señala San Juan 20, 22 y 23. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Obviamente el que perdona los pecados es Cristo a través del sacerdote. De ahí que se diga que los sacerdotes obran in persona Christi. Mayor aberración la de quienes desconocen la necesidad de la confesión con base en la falacia que niega la existencia del pecado. Esto, hoy por hoy, hasta en algunos púlpitos se imparte como enseñanza. Orden sacerdotal. Precisamente el sacerdocio ministerial, correspondiente a los obispos y presbíteros, es otro sacramento que algunos desconocen o disminuyen, convirtiéndolo en el simple sacerdocio común de los fieles. Peor aún, hay quienes, como algunos sacerdotes de Austria, mediante lo que se ha llamado el manifiesto de la desobediencia, pretende que se les autorice, no ya el matrimonio con mujer, sino entre hombre con hombre.
Otras aberraciones son las de quienes, a imitación de los anglicanos, quieren imponer la ordenación de mujeres. Jesús no lo hizo ni siquiera con las mujeres piadosas, y menos con su madre, la Santísima Virgen María, que por supuesto era más digna que los mismos dignos apóstoles. Como ven ustedes, los teólogos modernistas pretenden mejorarle la plana a Dios. Qué insolencia y qué soberbia mayor, por si no fuera además ridícula su pretensión. Matrimonio. Es desafortunadamente un sacramento que ha entrado en desuso por no ser suficientemente promovido y explicado por quienes deberían hacerlo, y también porque las costumbres paganas del mundo que han penetrado en la mente de muchos presbíteros que abandonaron la vida espiritual. El resultado hoy es el fracaso de muchos matrimonios sacramentales, también por la falta de vida espiritual de los contrayentes. Esto explica el auge del divorcio, contrario a la voluntad divina expresada en Marcos 10, 7 a 9. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero lo peor es que por vías irregulares se pretende arreglar la vida espiritual de los adúlteros dándoles la Sagrada Eucaristía, mientras mantienen las relaciones ilícitas con otra persona. Precisamente en el último sínodo sobre la familia, celebrado a fines del 2015 en Roma, presenciamos con escándalo cómo algunos connotados obispos y cardenales pretendían que les dieran la Sagrada Comunión a los adúlteros, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, como son el arrepentimiento, la abstención de relaciones sexuales con la nueva pareja y no seguir dando escándalo. También se ha distorsionado el matrimonio con la exigencia de algunos teólogos que ven valores positivos en quienes mantienen relaciones contra la naturaleza, que la palabra de Dios califica de abominables. El libro Levítico 18:22 dice: No te echarás con varón como si fuera mujer, porque es abominación. Comunión o Eucaristía. Lamentablemente, muchos teólogos católicos contaminados por la sabiduría de teólogos protestantes de la decadencia europea embistieron como toros embravecidos, especialmente contra el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ya sea para negarlo lisa y llanamente o para debilitarlo, presentándolo únicamente como signo de la presencia simbólica o espiritual de Jesús, pero no real y verdadera. Su cuerpo y su sangre se diluyeron así, en el mejor de los casos, en metáforas. Algo peor, algunos sacerdotes quisieron consagrar reemplazando el vino por la Coca-Cola, y otros con la pretensión de que los laicos también pueden hacer la consagración. Esto para no hablar de otras irreverencias, como recibir la comunión en la mano, o no arrodillarse al momento de tomarla, todo lo cual resta santidad a lo más santo que existe. Pero la palabra del Señor nos asegura que en la Eucaristía está real y verdaderamente Él, no su símbolo o una mera representación suya. 1 Corintios 11, 23 a 27 señala: Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria mía. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Efectivamente, en la Eucaristía, es el cuerpo real y la sangre real de Cristo la que se nos da, y no una metáfora o un símbolo, como pretenden los herejes modernistas.
Bien claro nos lo dice San Juan en el capítulo 6, verso 55 de su Evangelio. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo lo contrario, que la humanidad entera desconozca que en la Eucaristía se nos da verdaderamente y real Jesucristo, y que se reforme la fórmula consagratoria para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es la abominación de la desolación y la abolición del sacramento perpetuo, de que habló el profeta Daniel y el propio Jesucristo para el fin de los tiempos. Lo señala Daniel en 11:31. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Mateo 24:15-18 nos dice: cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto entiéndalo bien, los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas, y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto.